Modelos de datos 3D en sistemas de información geográfica. En esta presentación vamos a empezar viendo por qué se necesitan y qué aportan los sistemas de información geográfica 3D. En el resto de la presentación vamos a ver los modelos de datos más relevantes en este contexto, en particular los modelos digitales del terreno y como una forma de representación alternativa el modelo TIM. A continuación veremos las geometrías 3D y 4D. También veremos el modelo nube de puntos. Hay varios modelos para representar edificios en 3 dimensiones. Veremos el modelo CityGML, que es un estándar OGC. Hay otros muchos modelos y comentaremos brevemente algunos de ellos en este apartado de otros modelos. Por último, vamos a acabar con las conclusiones. ¿Por qué usar sistemas de información geográfica 3D? El principal motivo para tener sistemas de información geográfica 3D es que el mundo tiene 3 dimensiones y se trata de tener sistemas lo más próximos posible al mundo real. El uso de la perspectiva en el dibujo empezó en el Renacimiento, pero no hay que confundir la perspectiva con un modelo 3D. La perspectiva es una ilusión visual y depende de la posición. En este caso el objetivo es disponer de un modelo 3D, es decir, disponer de una estructura tridimensional que sea independiente de la posición. La representación de información geográfica mediante mapas de 2 dimensiones tiene miles de años. Evidentemente ha ido evolucionando, especialmente en las últimas décadas, pero la idea es la misma. Los mapas en 2 dimensiones son simples, claros y fáciles de usar. Los avances tecnológicos han permitido combinar información geográfica convencional con imágenes reales del terreno, y con esto se ha mejorado la precisión y la comprensión visual de los mapas, en especial para usuarios no especializados. Y aquí tenemos un ejemplo de modelo 3D que se corresponde al mismo lugar que antes estaba representado mediante mapas. Podemos verlo en esta web. Y su objetivo no es sustituir a los mapas anteriores, sino que lo que hace es complementarlos. Facilita la comprensión de las relaciones espaciales y permite realizar análisis en los que la altura y el volumen son relevantes. Aquí podemos verlo con distintos niveles de detalle, el mismo modelo. Según el modelo que seleccionemos, se muestran más o menos detalles de los edificios, la vegetación, el entorno. Entre las aplicaciones para las que pueden resultar útiles, pues se encuentran el análisis de la visibilidad, análisis de sombras, diseño urbano, simulación ambiental, todo tipo de aplicaciones de ingeniería. Como he dicho antes, no se trata de sustituir a los mapas anteriores, sino de ofrecer nuevas posibilidades que puedan resultar útiles. Como primer modelo 3D, vamos a comenzar viendo los modelos digitales del terreno, que es un modelo que ya hemos estudiado y utilizado en las prácticas. Vimos que se puede representar tanto en formato raster como en formato vectorial. En este ejemplo se representa mediante curvas de nivel. Y en este ejemplo podemos ver el resultado que obtenemos directamente del MDT en formato raster. Lo he obtenido en R. Como cada celda del raster contiene la altitud, lo que se ha hecho aquí es representar directamente para cada posición la altura almacenada en el MDT. En este caso podemos interactuar con la representación. Cualquier persona puede hacerse una idea perfectamente del terreno representado. Otra manera de representar el MDT es mediante el modelo de datos TIM.
Se basa en una representación del terreno mediante una red de triángulos no solapados. Los triángulos se obtienen a partir de un conjunto irregular de puntos con coordenadas en 3 dimensiones y se usa para describir superficies continuas, como en este caso el terreno, de una forma eficiente. PostGIS soporta la definición de geometría TIN tanto en 2 como en 3 dimensiones, incluso en 4. Aquí podemos ver ejemplos de definición, donde se define para cada tabla si se usan, en este caso, 3 dimensiones o 2 dimensiones. Incluso permite definir las 3 dimensiones y una medida asociada adicional para cada punto. Entonces, para cada uno de los casos vemos cómo se crea la tabla usando la geometría correspondiente y a continuación también cómo insertar datos en esa tabla, definiendo los puntos con las dimensiones que les correspondan. Los algoritmos que se usan para obtener la triangulación son muy útiles en sistemas de información geográfica, ya que se usan tanto como métodos de interpolación como para hacer análisis de proximidad, entre otras aplicaciones. Por eso nos interesa conocerlo. Y para explicar cómo se obtiene la triangulación, vamos a usar un ejemplo en 2 dimensiones. A partir de estos puntos vamos a generar un conjunto de triángulos. El algoritmo que obtiene este resultado se llama triangulación de Delaunay. A partir de los puntos se genera una red de triángulos, de manera que no queda ningún punto en el interior de la circunferencia que pasa por cada uno de los 3 vértices de cada triángulo. De esta manera lo que se consigue es que los triángulos tengan los ángulos lo más grandes posibles. Y si no hay patrones en los puntos, es decir, algunos puntos que formen un círculo o muchos puntos que estén en una línea recta, el resultado que se consigue es único. Asociada a la triangulación de Delaunay, también se genera el diagrama de Voronoi, que es el que se muestra en esta figura. En este caso lo que se hace es dividir el espacio en regiones, que se generan a partir de cada uno de los puntos, y a cada una de estas regiones se le llama polígonos de Voronoi. Cada región contiene los puntos más cercanos al punto que la genera. Es decir, si consideramos cualquier punto de este polígono, el punto original más cercano que tiene es este, frente a los puntos generadores de los polígonos vecinos. Entre la triangulación de Delaunay y el diagrama de Voronoi existe lo que se llama una dualidad geométrica. Son estructuras complementarias. Podemos apreciarlo más claramente si los vemos de forma conjunta. Los puntos que generan los polígonos de Voronoi son los que conecta la triangulación de Delaunay. La perpendicular de cada arista de Delaunay es un lado de un polígono de Voronoi. Los centros de la circunferencia que pasan por los 3 vértices de los triángulos son los vértices de los polígonos de Voronoi. Entonces, la triangulación de Delaunay es un modelo de conexiones entre puntos, mientras que el diagrama de Voronoi modela la influencia de los puntos en el espacio. Podemos obtener los resultados de estos algoritmos para los datos del ejemplo desde PostGIS. Entonces aquí tenemos la definición de una tabla, del tipo de geometría punto, añadimos los puntos del ejemplo y podemos usar las funciones de Delaunay y de Voronoi para obtener los resultados que después podemos ver desde QGIS, tal como hicimos en la presentación de las operaciones de la clase Geometry. También podemos representar datos en 3 dimensiones usando geometrías 3D y 4D. Las geometrías 3D extienden el espacio bidimensional añadiendo una coordenada z, que generalmente representa la elevación. Aquí se muestra un ejemplo obtenido a partir del ejemplo anterior, tomando una muestra aleatoria de puntos del modelo digital del terreno y haciendo una representación 3D considerando las 3 coordenadas. Aquí tenemos la definición de una tabla ejemplo para almacenar esos puntos usando geometría 3D. En el caso de las geometrías 4D,
además de la coordenada z, se incluye una coordenada m, que representa una medida adicional. Por eso se le llama m, la inicial de medida, que por ejemplo podría ser la temperatura o cualquier otra medición en ese punto. PostGIS incluye geometrías 3D y 4D para todos los tipos definidos a partir de la clase Geometry. Y la geometría TIN que hemos visto en el apartado anterior también se incluye en este grupo de geometrías. Asimismo, ofrece un amplio conjunto de funciones que trabajan en 3D. Aquí podemos verlas. Todas estas funciones soportan geometría 3D en PostGIS. Por ejemplo, aquí estamos usando la función equivalente a la que usamos en las prácticas para obtener el mínimo rectángulo envolvente. Se obtiene el mínimo rectángulo tridimensional, el mínimo para el epípedo recto. En este caso lo estamos aplicando sobre los puntos en 3D, pero esas funciones también se pueden aplicar a geometría 4D. Y adicionalmente se incluyen funciones específicas, como en este caso, que se consulta el componente M de cada punto, para hacer una selección de los puntos que cumplen unas determinadas características. El siguiente modelo 3D que vamos a ver es el de nube de puntos. Ya vimos la nube de puntos en la parte de teledetección. Una nube de puntos es un conjunto de puntos denso, es decir, hablamos de millones de puntos, en un espacio tridimensional. Cada punto tiene las coordenadas espaciales, x, y y z, y en algunos casos también pueden contener datos adicionales. Se suelen generar mediante LIDAR o también mediante escaneo de láser 3D. Se utilizan para realizar estudios topográficos, modelado de edificios o también análisis ambiental. Aquí podemos ver esa nube de puntos a un nivel de detalle más bajo y el color indica el valor del atributo opcional. Hay diversos formatos para almacenar nubes de puntos. El formato LAS es el estándar para LIDAR, que también se puede almacenar de forma comprimida en el formato LAZ. El E57 es el estándar para escáneres láser. Y todos estos datos también se pueden almacenar en formato ASCII, pero por supuesto ocupando muchísimo más espacio y ofreciendo menos posibilidades. En el caso de PostGIS incluye una extensión, que es Point Cloud. Aquí en este enlace tenemos toda la información sobre esa extensión. Esta extensión incluye dos tipos, PCPoint y PCPatch. El tipo PCPoint permite trabajar con puntos a nivel individual y el tipo PCPatch permite trabajar con conjuntos de puntos de forma masiva. Y esto hace que mejore la eficiencia en el almacenamiento y la consulta. Define un conjunto de funciones específicas para cada tipo de datos, que podemos verla también aquí. Tenemos para PCPoint, es decir, para puntos individuales y para puntos trabajando con ellos de forma masiva. Con esto llegamos a los modelos de edificios 3D. Se han definido diversos modelos con este objetivo, modelar edificios 3D, pero nos vamos a centrar en CityGML, que es un estándar OGC. El objetivo de este estándar es representar, almacenar e intercambiar modelos de ciudades en 3D. Permite describir edificios, vegetación, carreteras, características geográficas urbanas. Permite definir su geometría, propiedades y definir cómo se relacionan. Se usa especialmente en planificación urbana. Y en este sitio web se encuentran muchos recursos y ejemplos de desarrollo mediante CityGML. Aquí podemos ver uno de esos ejemplos de modelo 3D de ciudad. Que nos permite navegar entre los modelos 3D de los edificios representados. El estándar CityGML define 5 niveles de detalle, representados aquí. Estos niveles de detalle se usan para optimizar la visualización y el análisis. Lo que se hace es mostrar más o menos nivel de complejidad y precisión, dependiendo de las necesidades de cada aplicación y por supuesto también de los datos disponibles.
Aquí tenemos, por ejemplo, el nivel 0, que también se llama 2.5D, en la que solo se muestran los edificios con un ligero relieve. Los modelos de ciudad con más o menos características son los modelos del 1 al 3. Modelos de bloques, aquí un modelo donde se muestran texturas y tejados, o un modelo donde se muestra la arquitectura detallada. Y el nivel 4 es un modelo interior de los edificios, que daría soporte a simular que se camina por dentro de los edificios. Aquí tenemos un ejemplo de código de CityGML. CityGML es una aplicación XML. Aquí se han definido un conjunto de marcas que se usan, por ejemplo, para definir los edificios o el resto de los elementos. Aquí tenemos una representación de un edificio a nivel de detalle 1. Y aquí también se define un árbol. Para generar y almacenar datos en el formato CityGML hay diversas herramientas. Las de mayor repercusión son software propietario, pero también se puede trabajar desde Blender o SketchUp, herramientas de diseño 3D. También se puede trabajar desde Python con este paquete. Y QGIS tiene un plugin que se basa en PostGIS. PostGIS necesita esta extensión para que funcione el plugin. Y este plugin ofrece capacidades avanzadas de modelado y análisis geométrico 3D usando CityGML. Hay bastantes más modelos 3D, algunos de ellos destinados a aplicaciones muy especializadas. Entre todos ellos destacar dos: el modelo volumétrico, que está compuesto por voxeles, y es un modelo raster, en el cual las celdas son cúbicas, y se usa principalmente para realizar modelado geológico y también modelado atmosférico. Y por otro lado tenemos el modelo de malla, que es un modelo vectorial, donde se trabaja con vértices, aristas, polígonos, y los polígonos suelen ser triángulos o cuadriláteros. Es decir, el modelo TIM sería un caso particular de este modelo. Las mallas que se definen pueden ser regulares o irregulares. Y como ejemplo se usa para modelizar tanto estructuras naturales como terrenos o artificiales como edificios. Y aparte de estos dos modelos hay otros modelos, algunos de uso muy frecuente: 3D Tiles, el modelo KML, que es un estándar OGC, cuyo contexto explicaré en la siguiente presentación de este tema. En cuanto a las conclusiones, los sistemas de información geográfica 3D ofrecen posibilidades de análisis que no serían posibles con los datos en dos dimensiones. Todo lo que tenga que ver con altura y el volumen. Existen diversos modelos de información geográfica 3D y hemos repasado los más inmediatos y de uso general. Hemos visto un modelo de edificios 3D, CityGML, que cada vez va adquiriendo más relevancia. Podemos ver su difusión en esta web, donde hay varios modelos de ciudades construidos usando este estándar. Y en este enlace, que es un vídeo, se muestra cómo se combina un modelo CityGML con otras capas de información geográfica en 3D. Por último, mencionar que hay otros modelos muy importantes actualmente, especialmente para la transmisión de los datos y su presentación en la web, como es el caso de 3D Tiles y KML, cuyo contexto explicaré en la siguiente presentación de este tema.